noticias del mundo, de la región, volando en las alas de una canción. Desde el norte para el mundo, Madero. Madero FM. Atención, en todas las plataformas de Madero comienza Conversando. Media hora cruda y directa para desmenuzar la política y a los políticos. Conversando con Carlos Cantero y Percival Madero. Desde este momento, un programa sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Bienvenidos a Conversando. Buenas tardes. Estamos nuevamente en un programa especial de Conversando, en conjunto con nuestro distinguido amigo, el ex diputado, senador y ex vicepresidente del Senado, Carlos Cantero. Te saludo, Carlos. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Percio? Un gusto de saludarte desde Antofagasta. Un abrazo fraterno para todas las amigas y amigos que sintonizan la radio a esta hora. Así es, sobre todo, Carlos, porque también me acomodo, me expreso mi solidaridad con tus palabras también, para que a nuestros distinguidos auditores y auditoras podamos llevarle un abrazo y decir también que nos estamos escuchando en todo el mundo a través de maderofm.com, a partir y también en toda nuestra red de emisoras desde Tocopilla hasta la Serena. Así es que un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Carlos, mira, hay varios asuntos que han preocupado el funcionamiento de nuestro país en este último tiempo y en el extranjero, y me gustaría que tú fueras colocando los temas que te parecen más interesantes para poder conversarlo con nuestra distinguida audiencia. ¿Cuáles son, a tu juicio, los que debiéramos profundizar? Bueno, hay tres temas principales, diría yo, que tienen muchas vertientes. Uno es la cuenta pública, con la que yo diría que se inaugura realmente todo el proyecto político que presenta el gobierno y se reconoce las reacciones que esto genera en el ámbito de la oposición. Una oposición bastante segmentada, bastante segregada, bastante dividida. Un segundo tema que yo creo que es muy, muy interesante seguir observando es aquello que está ocurriendo en el ámbito de la Iglesia Católica, en el mundo espiritual y su expresión de procesos judiciales en algunos casos y de procesos canónicos en otros, que están siendo severa y estrechamente observados por el Papa Francisco, quien ha dado algunos golpes de timón importantes, en mi opinión, muy relevantes. Y en el ámbito internacional hay un hecho que no podemos dejar de comentar. En una circunstancia que yo diría bastante imprevista y sorpresiva, de un día a otro cae el gobierno en España, cae el presidente Rajoy, cae el Partido Popular y toma el poder una alianza muy sui generis, una alianza sumamente extraña, una alianza que reúne, en fin, diversidades que son prácticamente incompatibles, pero que cuando se trata de acceder al poder, por cierto, terminan siendo un solo bloque. Así que, ¿qué te parece si partimos por el comentario de la cuenta pública? Me parece. Empieza tú, que tu opinión es bien importante, por cuanto, bueno, como vicepresidente del Senado y también muchas veces como diputado y como senador, tocó verla esta así como señalabas, en el punto de partida, parece que el inicio de una larga carrera que ha puesto el presidente Piñera sobre la mesa. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Carlos? Bueno, yo creo que ha sido una cuenta de proposiciones para el país, de aterrizajes, de proyectos concretos que anuncia el presidente. Ha sido una batería muy variada, ha sido una batería además con bastante sentido político, en mi opinión, con buen olfato político,
me parece a mí que ha sido muy contundente porque cubre todos los sectores en los que se esperaba que el gobierno dijera algo y que el presidente asumiera algún compromiso. Y ahora, claro, la expectativa es cómo se concreta, porque lo cierto es que el gobierno todavía tiene muchas materias muy verdes, muy embrionarias, como es, por ejemplo, la constitución de los equipos de gobierno, que aún no se completan. De tal manera de que aparece como una perspectiva muy interesante, aparece como una propuesta motivadora, y ahora veremos cómo esto aterriza. Me parece que el presidente además rompió un estilo, esto de no usar papel y tener todo digital, y además haber partido de memoria prácticamente un tramo largo de la primera parte. Me parece a mí que habla bien de lo que se pretende hacer, poner en el meollo de todo el asunto la brecha digital y ver cómo Chile se inserta en la agenda digital. Me parece que es un desafío extraordinario que además cruza todo el espectro de todo el quehacer y de toda la dimensión de lo que es Chile. En general, yo creo que ha sido una buena propuesta. La oposición reacciona como oposición, haciendo algunas críticas, poniendo en duda, pero en general yo creo que fue bastante razonable. Y la gente joven, la verdad es que quedó en deuda. Boris, por ejemplo, durmiendo a sus anchas, estirado como un patán, que debiera avergonzarle, porque proclama de valores republicanos y se comporta francamente de forma muy poco deseable. De tal manera que yo diría que esas son las distintas vertientes y los distintos matices sobre los que, por cierto, tendremos que ir aterrizando con más especificidad en nuestro comentario. Respecto a la crítica que ha hecho el presidente Piñera en el primer minuto de su locución, respecto a cómo habíamos, se había recibido cómo ellos habían recibido el gobierno, y cómo se genera a su vez esta lista de antecedentes que hacían que apuntaban más bien a ordenar la casa, como lo señaló. ¿Te parece suficiente? ¿Te parece que la crítica a cómo él recibe el gobierno, está dentro de los cargos que tú esperabas? ¿Esperabas algo más, por ejemplo? ¿O estás de acuerdo en la crítica general que se posó, a la anterior administración? Yo creo que el tema de la administración anterior es evidente que la situación es mucho más grave de lo que se ha planteado, pero no corresponde tampoco al presidente entrar en mayores profundidades en una cuenta pública, porque de lo que se trata es que se asumió un país en las condiciones que se asumió, y ahora hay que ver cómo se lleva hacia adelante y cómo se saca del hoyo, haciendo el esfuerzo necesario, pero manteniendo el equilibrio político que le permita sostenerse en el gobierno. Recordemos que en España, por ejemplo, Rajoy recibió un país quebrado, destruido, en la miseria más grande. Lleva ya un largo tiempo haciendo el esfuerzo, ha exigido muchos sacrificios, y bueno, precisamente porque el esfuerzo era muy grande y los beneficios eran lentos, terminó perdiendo el gobierno. Entonces hay que mantener siempre un adecuado equilibrio, y para eso el presidente lo que tiene que hacer es hacer también una adecuada selección de su equipo, manteniendo buenos técnicos, pero también incorporando políticos. El gran problema que ha tenido el presidente es que en el gobierno anterior, recordemos, partió con un equipo de técnicos intachable, pero que de política entendían nada, y terminamos al año cambiando la mitad de los ministros. De tal manera que todo esto tiene que ser un adecuado equilibrio. Yo creo que cómo se juzgará el gobierno anterior ya se hizo en la votación. Fue muy contundente el resultado. Su fragmentación habla por sí mismo de la división profunda que ellos tienen. El resto lo juzgará la historia y los tribunales. Te refunda, digamos, juicio esto, la opinión en general, es que el tipo de discurso de Piñera, el cómo él matizó elementos más bien que tienen que ver con el necesario crecimiento, con aportes sociales, a ese crecimiento, una mirada bastante más social, más económica desde la mirada del Estado, de lo que él estaba hoy día asumiendo como presidente de la República. También parece que marca un inicio distinto. Pareciera ser que el discurso, el relato de
de la derecha, de la centro derecha, va a ser distinto. Yo creo que aparte de eso, lo que él genera o lo que él establece como premisa, estos 50 proyectos de ley aproximadamente que está colocando sobre la mesa para la discusión, en algunos casos con suma urgencia o con urgencia simple, apunta también a entender que esto que él está proponiendo es imposible desarrollar en los 4 años. ¿Estará pensando entonces en un periodo de 8 años, tal vez, 12 años de gobierno de derecha? ¿Es algo por ahí? ¿Te tinca, te suena algo a ti? ¿Te resulta como familiar el discurso? ¿O para ti también es una sorpresa los acentos sociales que está colocando? Yo creo que lo que está viéndose en el país es la manifestación de un proceso evolutivo. La derecha partió extraordinariamente economicista, al punto que muchos de nosotros, yo mismo, repudié muchas veces ese enfoque tan economicista, tan marcado en el crecimiento económico y tan poco concentrado en el crecimiento y en el desarrollo social. Y yo creo que el gobierno del presidente Piñera se está haciendo cargo de esa situación. Y aun cuando tiene algunos mecanismos de control importantes en el segundo piso, por ejemplo, donde hay un fuerte sesgo economicista, lo cierto es que en el maniobrar político, el enfoque social, o sea, esa derecha social que tímidamente se anuncia en algunos discursos, empieza a tomar ya una forma un poco más resuelta, más decidida, y yo creo que ese es el camino que mantendrá el presidente Piñera, porque es lo único viable para darle continuidad a los gobiernos. Me parece a mí que la derecha haría mal si no toma las medidas pertinentes y termina después de 4 años nuevamente entregando a un gobierno de izquierda la conducción del país, que fue lo que nos pasó precisamente en el ámbito anterior. De tal manera que yo creo que el énfasis social me parece muy oportuno. Felicito esa situación, espero que el fuerte sesgo economicista que ha marcado la derecha durante las últimas 3 décadas vaya teniendo un punto de quiebre que le permita mostrar a la ciudadanía la sensibilidad y la preocupación por no solo generar riqueza, sino que distribuir los beneficios de esa riqueza en servicios de buena calidad, en bienes públicos de buena calidad, particularmente en salud, educación, seguridad ciudadana y la jubilación, particularmente de esos sectores que están tan golpeados por una cosa... Y la mano de Osandón o de Felipe Cáceres, de Ópoli, ¿te parece también como tenía en consideración primero los niños, todo esto que hizo ver con la refundación, que quiere hacer también con el tema de la ley de pesca, etcétera, que se ven las manos de la exigencia que hubo previamente la elección previa, digamos, cuando era candidato presidencial, cuando estaba sorprendido? ¿Se parece que ese discurso lo toma y lo hace más evidente en su presentación? Mira, yo Percy, lo que creo derechamente, para no andar con rodeo, yo creo que lo más relevante es que el presidente se ha dado cuenta que el férreo, el duro control economicista que ha mantenido la tendencia neoliberal de la derecha, hay que empezar a flexibilizarla y a soltarla. Empieza a verse con evidencia que el presidente empieza a tomar ámbitos de libertad un poco mayor en esa línea, porque está muy bien mantener los equilibrios dentro del presupuesto, pero de repente por años nosotros nos pasamos para el otro lado y exigíamos mucho crecimiento y mucho sacrificio y dábamos muy pocos beneficios a la ciudadanía. Eso es lo que ha generado, para ser bien claro también, que un 21% de la ciudadanía que vota le dio a la extrema izquierda, que reclama redistribución, aun cuando no sabemos de dónde va a sacar el dinero que quiere redistribuir, porque para dinero son malos, para dormir son buenos. Bueno, me parece interesante la reflexión. Ahora, obviamente, esto en la medida que se va avanzando en la bajada de este tipo de discursos, obviamente van a salir muchas más conclusiones a propósito de lo que va a ocurrir en cada área de esos distintos ministerios, pero a partir de esto nosotros obviamente estaremos atentos a lo que está pasando en conversando. Y lo otro que señalabas, respecto al tema que está quitando un poco el tema de la agenda de la Iglesia Católica, respecto a lo que citaba recién como tema, Carlos,
¿Te parece que se ha ahondado más en ese propósito? Se están abriendo más circunstancias, han sabido más situaciones. De tu perspectiva de Estado, digamos, y con toda tu experiencia, ¿esto en qué va a redundar finalmente? ¿Este es un inicio? ¿El Papa Francisco quiere dar una señal de lo que va a ocurrir en Chile por el liderazgo que tiene Chile en el concierto internacional, particularmente latinoamericano, para después seguir con otras iglesias, por ejemplo, con la iglesia de Argentina, con la iglesia de Brasil, etcétera, donde cosas parecidas a las que existen en Chile todavía no se destapan? ¿Qué te parece? Yo respecto de eso, Percy, paradojalmente, veo un correlato entre lo que hemos hablado respecto del gobierno y lo que veo en el ámbito global respecto de la iglesia. Y el correlato tiene que ver con el estado anímico de la ciudadanía, de la comunidad nacional o internacional, según sea el caso. Porque lo que prima en las relaciones sociales hoy por hoy en todo el mundo es una relación de desconfianza. Desconfianza. La gente escucha al gobierno, por ejemplo, decir una cosa, pero siempre hay un sesgo de desconfianza. ¿Habrá verdad en lo que se dice? ¿Por qué digo esto? Porque el Papa, con sus asesores, seguramente tiene muy claro este problema, tiene muy claro que hoy día lo que prima es la desconfianza, y por mucho que se diga esta es la verdad solo se comprueba en los hechos. Y el Papa, en ese sentido, en mi opinión, ha dado un paso resuelto, definido, claro, categórico, a que va a enfrentar y no va a tapar esta descomposición de la cúpula de la Iglesia y esta descomposición en los hábitos y valores de príncipes de la Iglesia que han terminado comportándose como bastardos. Y que, en definitiva, el Papa ha dicho claramente, no necesitaba, Percy, no necesitaba el Papa pedirles la renuncia. Todos los cargos de confianza, como sabemos, los que hemos estado en posiciones políticas, todos los cargos de confianza en todos los ámbitos presentan la renuncia el mismo día en que asumen y quedan a disposición de quien los nombra. En consecuencia, el Papa no necesitaba esa renuncia, pero dio un gesto al mundo. Desgraciadamente, Chile es el conejillo de Indias, es decir, es el pato de la boda. Han sido los obispos y cardenales chilenos los que han tenido que exponer sus miserias para que se constituyan en ejemplo de la Iglesia y del príncipe superior, del máximo representante de la Iglesia en la tierra, que es el Papa, quien ha dado una señal contundente de que esto no es un saludo a la bandera, de que esto no es un remedio de hacer justicia, sino que esto es poner orden en la casa, golpeando el timón de manera muy clara, muy enérgica y muy coherente. Ahora, esto es parte también de toda de las miserias en el fondo que ha habido la Iglesia en estas últimas décadas, particularmente en la iglesia de Boston, por ejemplo, que me acuerdo de algunas, otras de Canadá, etcétera. Y se han ido generando como circunstancias que van abriendo ese camino, y parece que en lo que ha ocurrido en Chile, yo no tengo idea respecto a cuál fue o sea, obviamente lo veo, un daño enorme, particularmente la credibilidad a los feligreses, que normalmente los católicos que se sienten bastante heridos con estas circunstancias, pero particularmente yo lo veo más bien como una señal muy clara, muy contundente, digamos, muy enérgica, como señalaba, respecto de lo que el Papa quiere hacer en Chile. A mí me da la impresión que lo que ha dicho el arzobispo Chicluna, que fue el monseñor de Malta, que vino, obispo de Malta, que vino a ver toda esta investigación, etcétera, apunta también a generar, a mi juicio, otras variables de intencionalidades, sexuales que se han observado acá en Chile, digamos, torpes y carentes muchas veces de todo sentido humano, por las presiones, por todas las acosos, etcétera, que se van a hallar en otras iglesias. Y yo no sé si de la perspectiva como tú ves, esto, más allá que no debilita la parte, porque no son políticas contingentes, pero debilita esto la opción general de esta incredibilidad general que se ha logrado, digamos, en nuestro país, o también pasa por entender que esto va a tener algún arreglo o va a tener
algunas, digamos, reparaciones, como por ejemplo, muchos del listado de los más de 38 obispos que integran la conferencia episcopal, muchos de ellos deban salir finalmente, digamos, dando una prueba fehaciente de lo que el Papa quiere imponer finalmente como códigos de conducta y de moral y de ética dentro de la Iglesia. ¿Te parece a ti eso así, Carlos? A mí me parece, como decía, que el Papa y sus asesores tienen clara conciencia de que el clima en general es de desconfianza, y para superar la desconfianza se requieren gestos muy claros, muy categóricos. Y en ese sentido, yo creo que es lo que está inspirando las decisiones que se toman en el ámbito de la cúpula de la Iglesia. Recordemos que esto siempre se había intentado hacer, pero eran remedos. Se sacaba un abusador de Chile y se le mandaba, como se ha mandado, a Alemania, ¿verdad? Se sacaba un abusador de Chile, un infeliz que había abusado de niños, y se le mandaba a otro lugar donde había más niños. Eso el Papa no lo quiere más. Eso es lo que el Papa quiere de una vez por todas terminar. Quiere recomponer, quiere reconstruir los valores que inspiraron desde siempre a la Iglesia, y quiere en definitiva limpiarla de esta situación de hipocresía, de falta de verdad. Y yo creo que en ese sentido lo que se augura, si tiene éxito el Papa y tiene la coherencia y puede resistir los embates, recordemos que el Vaticano tiene mucha historia en esto, para un lado y para otro, si logra resistir los embates, yo creo que le va a dar un nuevo aire, un nuevo aliento, y renacerá una Iglesia mucho más sólida, mucho más consolidada, con una curia y con una cúpula que va a estar mucho más comprometida con los intereses de la gente, y no este estilo tan particular que conocimos en las últimas décadas, que parece que se creyeron esto de príncipes y se transformaron en verdaderos principados. Claro. Nos quedan los últimos 2 minutos y medio, 3 minutos, Carlos. Creo que deberíamos de decir algo respecto a lo que ha ocurrido en España. ¿Qué situación más incómoda la de Mariano Rajoy? Que por producto de estas minorías, digamos, o tal vez estas mayorías circunstanciales, a propósito de una circunstancia interna, que había unos enredos de plata, digamos, poco claras, que se aprovechan en una circunstancia, y termina cayendo un gobierno que había llevado durante 6 años a ciertos niveles de progreso a España. ¿Qué lecciones nos dan esa circunstancia? Porque si bien es cierto que tiene un régimen más parlamentario que presidencialista, hoy día apunta a hablar de cosas que han ocurrido, por ejemplo, que están saliendo, se producen problemas, se producen estas debacles internas, se sabe que hay un tráfico de influencias, de dinero en la política, y terminan cayendo los gobiernos. Una cosa como la que ocurrió en España, ¿es posible en Chile, por ejemplo? Mira, lo concreto lo dijimos durante la campaña y lo hemos dicho en varios de los programas recientes. Hoy la sociedad es líquida. ¿Qué significa eso? Que fluye. Por ejemplo, la Concertación de un paraguaso perdió el 20%, o sea, la mitad de su electorado, y se fue al Frente Amplio. De un golpe de timón, Piñera logra tener mayoría, impone un gobierno sólido, consistente, pero cuando no hay coherencia, cuando se producen fenómenos, lo hablábamos respecto de la Iglesia, lo hablamos respecto de los gobiernos, hay un buen ejemplo en España, hay una movilidad tremenda, es decir, la adhesión y la lealtad es coyuntural, depende de las realidades que se estén viviendo, es decir, no hay nada clavado, no hay rueda de la fortuna que esté clavada, hoy día es más móvil y más inestable que nunca, y en consecuencia la coherencia, la consecuencia y tener muy abiertos los sentidos para detectar cómo se mueve la realidad es un tema que es muy exigente respecto de las autoridades, particularmente en el ámbito político, y en Chile puede producirse efectivamente movimientos de electorado muy rápidamente si no se responde a las promesas que la gente compró, creyó y a las cuales le entregó su confianza con el voto. Pucha, mi distinguido Carlos, se nos pasó, llegamos al tiempo reglamentario de este conversando.
yo creo que lo que hemos citado hoy día, que tiene que ver con la cuenta pública, el tema de la movilidad dentro también de lo que hace el Estado Francisco, y esto que ocurrió en el gobierno de España, han cerrado los temas de comentario que tenemos. ¿Algunas palabras de despedida, por favor, Carlito? Abrazo para usted, amiga y amigo auditor. Percy, muchas gracias por esta conversación tan amable y nos estamos encontrando en cualquier momento de nuestra hermosa vida. Muchas gracias, Carlos. Y nosotros nuevamente nos juntamos en este programa conversando con nuestro distinguido amigo y ex parlamentario y ex presidente del Senado, don Carlos Cantero. Un gran abrazo y gusto de saludarlos. Y hasta aquí llega la conversación de hoy sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Conversando. Vuelve con Carlos Cantero y Percy Balmadero en otra media hora con lo crudo y directo de la política. Hasta pronto.